5 de julio de 1943. A las 6 de la mañana, la infantería y blindados de la Wehrmacht desatan lo que sería la última potente ofensiva alemana en la Rusia soviética. El ejército alemán, empleando el grueso de sus mejores divisiones Panzer y de infantería, dirigidos por sus generales y mariscales más prestigiosos y capaces, se lanzaron al asalto del saliente de Kursk, el punto mejor defendido del planeta Tierra. En esta frenética batalla, que culminaría en un colosal choque de blindados y en la imposibilidad alemana de alcanzar sus objetivos, muchos son los factores que entraron en juego y marcaron el desastre en la batalla por Kursk. En el video de hoy analizaremos esto y mucho más. Bien amigos, a comienzos de febrero de 1943, el cerco de Stalingrado llegaba a su final con la destrucción del Sexto Ejército y la pérdida de cerca de unas 20 divisiones alemanas y gran parte de los ejércitos italiano, rumano y húngaro. El desastre total se cernía sobre la Wehrmacht en el frente oriental y Hitler se reunió de inmediato con el mariscal von Manstein para prohibirle cualquier tipo de repliegue. El Führer ordenó luchar hasta el último hombre y no ceder terreno. Luego de varias discusiones, el mariscal logró convencer al líder germano de darle libertad operativa con las tropas bajo su mando. Von Manstein desarrolló un plan de engaño, haciéndole creer al enemigo que sus fuerzas se estaban replegando. Cada vez más, el agotado ejército rojo se alejaba de sus líneas de suministro y de sus divisiones de reserva. Viendo el momento oportuno, von Manstein lanzó un contraataque durante la última semana de febrero y consiguió una contundente victoria. La Wehrmacht, hasta no hace muy poco, cerca del colapso, había frenado lo último de la ofensiva soviética de invierno y había recuperado las ciudades estratégicas de Belgorod y sobre todo Kharkov, la cuarta ciudad más importante de la Unión Soviética, solamente detrás de Moscú, Kiev y Leningrado. Von Manstein, deseoso de continuar con su ofensiva y seguir golpeando al ejército rojo, se vio frenado por el deshielo primaveral, popularmente conocido como Rasputitsas. Producto de esta pausa en el frente, se había formado un saliente en torno a la ciudad de Kursk. Dentro de este saliente se ubicaban 9 ejércitos soviéticos y 2 ejércitos de tanques. Su destrucción le otorgaría, según Hitler, de nuevo la iniciativa en el frente oriental. El plan alemán para el ataque se basó en atacar con el 9º ejército desde el norte y el 4º ejército Panzer por el sur. Ambos ejércitos alcanzarían Kursk, cercando así a las fuerzas enemigas y posteriormente las destruirían. Los factores más importantes, según el alto mando alemán, para el éxito de esta operación eran el tiempo y la sorpresa, y realmente, viendo el mapa del Frente del Este en julio de 1943, poco antes del comienzo de la batalla, ¿se podría considerar que atacar Kursk sería una sorpresa? Durante 1941 y 1942, Alemania buscó siempre cercar grandes cantidades de ejércitos enemigos para luego destruirlos. En 1943, y tras 2 años de feroces combates contra la Wehrmacht en el frente oriental, estoy seguro que el ejército rojo aprendió un poco acerca de la manera de hacer la guerra por parte de su enemigo. De hecho, entre abril y mayo, la Stavka soviética intentó calcular dónde podría venir la próxima ofensiva alemana de verano. Todos estuvieron de acuerdo en que Kursk parecía el lugar idóneo donde los alemanes podrían buscar algún éxito. No solamente por la concentración de las fuerzas soviéticas allí presentes, sino por el gran número de tropas y blindados alemanes cerca de Orel y Kharkov. En sus memorias, Zhukov menciona lo siguiente: era bastante obvio para nosotros que el ataque alemán sería en Kursk. Buscarían destruir a los frentes centrales y de Voronezh, permitiendo cambiar la situación a su favor. Además, la línea del frente para ellos se contraería, dejándoles desplegar divisiones a sectores más amenazados. Sumado a esta obviedad que parecen mencionar los soviéticos, estos recibían información de los planes alemanes por parte de la inteligencia británica y de sus propios agentes ubicados en Suiza y Alemania. Uno de estos agentes, apodado Werther, incluso pudo informar el día que iniciaría el ataque. Hasta el día de hoy se desconoce quién era este Werther, pero se cree que era un oficial con acceso inmediato al alto mando alemán y sus planes. Como ustedes ya han visto, uno de los pilares en los cuales se basaba la ofensiva, el factor sorpresa, fracasó totalmente. 2 ejércitos, un saliente en el frente bastante evidente, sumando que la ofensiva no concebía ninguna maniobra previa a la batalla que pudiera distraer o despistar al enemigo del lugar en donde sería su ataque principal.
Incluyamos también el hecho de que el espionaje soviético y aliado cumplió bastante bien su rol. Además, el tiempo, los continuos retrasos para el ataque, permitieron a los soviéticos montar colosales cinturones defensivos con extensos campos minados, fosos antitanque, nidos de ametralladora, puestos de tirador, etc. El factor tiempo fue también crucial y lo veremos ahora. Cerca de la quincena de abril de 1943, el Führer se reunió con sus generales y emitió la directiva número 6, la cual pedía se atacara lo más pronto posible el saliente en Kursk, fijando la fecha máxima para el ataque, el día 3 de mayo. Es en este lapso de tiempo que Hitler se reúne con sus generales. Las dudas lo asaltaban. Quería conocer la opinión de estos acerca de si la ofensiva debía ser postergada o suspendida. Si quieren más detalle acerca de esta reunión, les recomiendo mi video dedicado a este tema. Bueno, como resultado de esta reunión, la ofensiva se postergó hasta junio. Una de las razones para postergar más la ofensiva eran las dudas del general Model, al mando del 9º Ejército, y que deseaba que sus fuerzas sean equipadas con los nuevos tanques Panther, Tiger y el cazacarros Ferdinand. Hitler consideró sensatos los reclamos de Model y postergó el ataque hasta junio. De todo esto, el mariscal von Manstein diría: lo ideal era atacar lo más pronto posible para evitar que el enemigo con mayor facilidad que nosotros reponga sus fuerzas de los duros golpes que asestamos en los meses previos de febrero y marzo. Esperar más tiempo solamente permitiría a los soviéticos continuar reforzando sus defensas y acumular más tropas y blindados. Y finalmente, llegado el mes de junio, el ataque fue pospuesto otra vez. La fecha definitiva fue el 5 de julio. Como ustedes pueden ver, amigos, el factor tiempo que los alemanes usaron para aplazar por diversas cuestiones, sean válidas o no, permitió al Ejército Rojo construir mejores defensas y traer más recursos al frente. Es cierto que en ese lapso de tiempo los alemanes pudieron reunir cerca de 700.000 hombres, más de 2.600 tanques y cañones de asalto, cerca de 10.000 piezas de artillería y más o menos 1.800 aviones. Cifras bastante impresionantes si tenemos en cuenta que además de esto tuvieron que prácticamente terminar de desnudar, por decirlo de cierta manera, al grupo de ejércitos del norte y parte del grupo de ejército central para poder reforzar a las fuerzas atacantes. Quizá la idea de Guderian y Albert Speer de mantener estas fuerzas blindadas como una reserva estratégica habrían sido más útiles, pero aquí entra el tercer factor importante del fracaso en Kursk, y es la capacidad soviética para poder reponer las pérdidas y lanzar al combate nuevas formaciones en menor tiempo que los alemanes. Los frentes soviéticos de Voronezh, el frente central y el de la Stepa, que estaba de reserva, sumaban cerca de 1.800.000 hombres, más de 5.000 tanques, 20.000 piezas de artillería y habían reunido más o menos 2.500 aviones. La capacidad soviética en este aspecto es tan impresionante que mientras esta enorme concentración de fuerzas estaba lista para luchar contra los alemanes por Kursk, más al norte el Ejército Rojo planeaba su propia contraofensiva en el saliente alemán de Orel. Habían reunido cerca de 350.000 soldados y más o menos 700 tanques para este ataque. Los alemanes tenían frente a esta abrumadora fuerza al segundo ejército Panzer, que de Panzer ya llevaba solamente el nombre, pues solamente disponían de apenas 100 blindados. Por el lado industrial, la industria soviética era muy superior a la alemana. En todo 1943, los alemanes apenas produjeron 6.300 tanques, siendo más de la mitad de estos los viejos pero confiables Panzer IV. Por su parte, la Unión Soviética para 1943 producía 1.500 T-34 de manera mensual, y la cifra de producción iría mejorando para 1944 y 1945. Por ejemplo, en agosto de 1943, el primer y quinto ejército de tanques habían perdido 900 de sus 1.000 blindados, pero a la industria soviética le tomó apenas un mes reponer estas pérdidas y volver a poner en condiciones de combate a estas fuerzas. Como vemos, incluso antes de comenzar la Operación Ciudadela, la batalla por Kursk estaba condenada al fracaso. Para empeorar todo esto, los aliados desembarcaron en Sicilia el día 10 de julio. En un comienzo, Hitler no deseaba paralizar la operación por este motivo, pero 3 días después y al enterarse del colapso italiano en la isla, se vio obligado a regañadientes a parar la ofensiva, ya que el panorama estratégico había cambiado rotundamente.
De hecho, en sus memorias Manstein menciona esta conversación que tuvo con Hitler sobre continuar con el ataque. Hitler fue bastante claro de los motivos para terminar la batalla por Kursk. Manstein menciona: el día 13 de julio, cuando la batalla estaba en su clímax y la cuestión aún no estaba decidida, el Führer convocó a los comandantes de ejército y grupos de ejército. Comenzó la reunión anunciando el desembarco aliado en Sicilia y que la situación se estaba tornando muy grave, dado que el siguiente paso del enemigo bien podría ser un desembarco en los Balcanes o en el resto de Italia. Era urgente formar nuevos ejércitos. Estas fuerzas deben encontrarse en el frente oriental, por lo cual la batalla por Kursk queda suspendida. La situación se complicó aún más cuando los soviéticos lanzaron su ofensiva contra el saliente de Orel, terminando por sentenciar el fracaso anunciado de la ofensiva alemana en Kursk. Bien amigos, estos fueron los factores principales que llevaron al desastre en el saliente de Kursk, la gran ofensiva sorpresa en el punto más evidente del mapa y ya anunciada por los servicios de espionaje aliados y soviético. Sería bueno leer también sus comentarios. ¿Realmente para ustedes Kursk tuvo alguna posibilidad de éxito? En fin, hemos llegado al final del video de hoy. No olvides dejar tu pulgar arriba, comentar, suscribirte y recuerda que ahora el señor YouTube activó la opción de supergracias. Así que si quieres apoyar el esfuerzo de guerra de este canal y de quien te habla, puedes donar el monto que tú desees. Nos vemos en un próximo video.